Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Elizondo Rodríguez. Actualmente curso la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa. El día de hoy, en la materia de clínica quirúrgica, estaré abordando el tema de nódulo tiroideo. Un nódulo tiroideo se va a definir como aquel crecimiento focal que tiene lugar en la glándula tiroides. Estos pueden ser únicos o más comunes los múltiples. Pueden presentar un contenido líquido, a los que llamaremos quistes, y aquellos donde su estructura sea abundantemente celular, podríamos decir que tiene una estructura sólida. La mayoría de los nódulos tiroideos son lesiones hiperplásicas benignas, pero alrededor del 15 al 20% de estos van a ser verdaderas neoplasias. Su prevalencia en la población va a depender de diversos factores, por ejemplo, la edad de la persona, el sexo, la dieta, si tiene alguna deficiencia de yodo y si alguna vez en el transcurso de su vida ha estado expuesta a radiación ambiental y o terapéutica. Alrededor del 1,5% de los niños y adolescentes pueden presentarlos, van a ser más común en las mujeres y aunque si bien es cierto que se puede encontrar en todos los grupos de edad, alrededor del 5% de las personas de 60 años también los van a presentar. Dentro de las causas, diversos estudios han afirmado que la exposición de la cabeza y el cuello a radiación ionizante va a incrementar la incidencia de los nódulos tiroideos en estas personas. Su tasa de prevalencia va a aumentar alrededor del 16,3% en relación a la población general. Entonces vemos que sí está más elevado su riesgo de padecer nódulos tiroideos de malignidad. Otros factores que pueden ayudar a que se presenten son algunos factores genéticos propios de la persona, que tenga hemorragia focal, porque esta es frecuente que dé lugar a una formación nodular, que haya una producción excesiva de material coloide o algún tipo de tiroiditis autoinmune que adquiera una morfología nodular. Dentro de los signos y síntomas, pues la gran mayoría de los casos no van a presentar síntomas, a excepción de una posible evidencia de que hay un abultamiento en la región anterior del cuello. Si su crecimiento es importante, estos pueden llegar a producir efectos compresivos en estructuras que estén alrededor, por ejemplo, compresión sobre la tráquea o el esófago o los nervios. Si es así, el paciente puede llegar a presentar dificultad respiratoria, alguna alteración en la deglución o incluso afonía. Si los nódulos son hiperfuncionantes, pueden dar lugar a un hipertiroidismo y el paciente va a presentar todos los signos y síntomas propios del hipertiroidismo. Para su diagnóstico, uno de los principales objetivos cuando estemos evaluando un nódulo tiroideo va a ser que los podamos diferenciar de una hiperplasia de una verdadera neoplasia. El historial médico y el examen físico del paciente van a contribuir mucho en la determinación de la naturaleza del nódulo tiroideo. Hay varios estudios, por ejemplo, pruebas serológicas y citogénicas, estudios de diagnóstico por imágenes y técnicas histopatológicas que nos van a ayudar a la evaluación de los nódulos. Lo que hay que hacer, pues, es un diagnóstico diferencial de nódulo tiroideo. Se van a clasificar en dos grandes grupos, que son los benignos y los malignos. Un tip para recordar, los benignos normalmente van a mantener un tamaño estable, es decir, no van a crecer con el tiempo. Y los malignos normalmente tienden a aumentar de tamaño, aunque esto no es una regla. Los parámetros que tenemos que tener en cuenta para cuando hagamos alguna evaluación citológica tienen que incluir cómo es la celularidad del nódulo, cómo es su contenido coloidal, su formación acinar, si tiene formación papilar, cómo están sus inclusiones citoplasmáticas intranucleares, cómo están los surcos nucleares, si tiene vacuolas vaginales, si hay células de Hurtle, presencia de varias células inflamatorias o si presenta alguna atipia celular. Aquí esta tablita les puse como la clasificación de las neoplasias tiroideas en benignas.
Las que son por hiperplasia normalmente es el nódulo coloide y los adenomas de células epiteliales foliculares que van a ser, por ejemplo, convencional o algún oncocítico que presenta células de Hortus. En cuanto a los malignos, pues tenemos las células foliculares epiteliales, las células C, que son productoras de calcitonina y otras neoplasias malignas. Y aquí pues está toda la subclasificación de las diferentes neoplasias tiroideas que se pueden presentar y la prevalencia aproximada de las mismas. En esta tablita están todos los hallazgos clínicos asociados con un mayor riesgo de que un nódulo tiroidea sea maligno. Por ejemplo, si el paciente tiene historia de cáncer tiroideo diferenciado en al menos un familiar de primer grado, si es sexo masculino, si recuerdan en diapositivas anteriores les dije que los nódulos tiroideos en general se presentan más en las mujeres, pero en cuanto a los nódulos tiroideos malignos, van a ser más frecuentes en el sexo masculino. Otro factor de riesgo también es vivir cerca o haber vivido cerca de un lugar donde hubo algún accidente del reactor nuclear o que se haya diagnosticado un carcinoma de tiroides previamente, también es un factor de riesgo. Ahora, la evaluación inicial del nódulo tiroideo, pues tenemos que ver si el paciente tiene algún antecedente de masa tiroidea. Tenemos que conocer sus antecedentes médicos, familiares y sociales. Por ejemplo, hay casos raros en los que un nódulo tiroideo puede reflejar uno de los síndromes de cáncer tiroideo no medular hereditario, como por ejemplo una poliposis adenomatosa familiar o un síndrome de Werner. También que haya una historia de cáncer papilar de tiroides en al menos un familiar de primer grado puede estar asociado con un riesgo mayor de que el nódulo que el paciente presenta sea maligno. Hay que hacer una revisión cuidadosa de los sistemas, preguntarle al paciente si tuvo una exposición previa a radiación y conocer sus antecedentes médicos o familiares, por ejemplo, de feocromacitoma, de hiperparatiroidismo, si hay estreñimiento y diarrea crónicos, algún nerviosismo o excitabilidad. ¿Por qué? Porque esto puede alertar al médico sobre un posible síndrome MEN2A o 2B familiar, que es importante. Se tiene que hacer un examen completo de cabeza y cuello y observar las características físicas del nódulo. ¿Cuáles van a ser las características físicas que a nosotros nos hagan sospechar de malignidad? Si el nódulo, por ejemplo, tiene bordes irregulares, si tiene un aumento en la vascularización, si hay linfadenopatía cervical, si presentan estridores, si el paciente presenta ronquera, si el nódulo es inmóvil, si hay microcalcificaciones, es decir, que esté duro, si nosotros podemos observar que hay alguna invasión de estructuras circundantes, si el paciente refiere dolor en el cuello, si hay disfonía, si hay disfagia, o si el paciente refiere que el nódulo ha estado creciendo rápidamente, eso inmediatamente debe alertarnos de que potencialmente el nódulo es maligno. Las pruebas de laboratorio o pruebas de función tiroidea se tienen que obtener como parte de la evaluación inicial. Estas van a ser pruebas de TSH en muestras de sangre, pruebas de T4, de T3, si hay ordenar también pruebas de anticuerpos contra la tiroides, pruebas de tiroglobulina y dentro de las pruebas no sanguíneas, la captación de yodo radioactivo. Los hallazgos suelen ser normales en pacientes con cáncer de tiroides. Entonces, una evidencia metabólica de hipertiroidismo normalmente va a estar más asociado a trastornos benignos, como por ejemplo algún adenoma de funcionamiento autónomo, pero esto no es estrictamente así. La medición de los niveles séricos de tiroglobulina no se ha recomendado porque también puede estar elevado en algún trastorno benigno, es decir, si los resultados de laboratorio nos arrojan una tiroglobulina sérica elevada, no necesariamente esto va a ser un indicador de que el nódulo es maligno. Entonces, algunos datos más recientes sugieren que niveles elevados de tiroglobulina sérica,
anticuerpos contra la tiroglobulina y la TSH, sí pueden llegar a estar asociados con malignidad. También niveles séricos de calcitonina y antígeno carcinoembrionario pueden estar elevados en pacientes con carcinoma medular de tiroides, pero los niveles séricos de antígeno carcinoembrionario van a tener una baja especificidad en el diagnóstico inicial del carcinoma. La medición de niveles séricos de TSH no va a ser un medio muy eficaz de detección de los nódulos tiroideos autónomos. Hay pruebas de ADN que los mencionan como un método eficaz de diagnóstico de los síndromes MEN2A y 2B que les había mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque estas pruebas ayudan a identificar el protooncogen red en la región paracentromérica del brazo corto del cromosoma 10, donde es el sitio de mutación en el 90% de los pacientes con carcinoma medular de tiroides familiar y carcinoma medular de tiroides asociado a este síndrome. Hay muchos avances en las pruebas genéticas moleculares, los cuales representan la mayor promesa para el desarrollo de un marcador sérico que brinde una alta precisión para distinguir los nódulos tiroideos benignos de los malignos, porque como lo mencioné anteriormente, estos laboratoriales no siempre son un gran indicador de malignidad o de que un nódulo sea benigno. Dentro de los diagnósticos por imagen, tenemos que todos los pacientes deben someterse a una ecografía. Esta va a ser un método muy seguro y eficaz para determinar, por ejemplo, el número, el tamaño y la presencia de si hay componentes sólidos o quísticos dentro de un nódulo tiroideo. Aquí en esta imagen es una ultrasonografía de nódulos tiroideos. En el panel A nos muestra un carcinoma papilar de tiroides con hipoecogenicidad. Los otros paneles nos muestran características nodulares que pueden hacernos sospechar de cáncer. Por ejemplo, en el panel B muestra un nódulo tiroideo con márgenes borrosos e indistintos. El panel C muestra un nódulo que es más alto que ancho y el panel D muestra un nódulo con microcalcificaciones. Lo podemos observar aquí en la imagen. En la imagen de la derecha podemos observar patrones ecográficos con nódulos tiroideos. En el A, aquí hay una alta sospecha de cáncer tiroideo porque el nódulo está sólido, es hipoecoico, tiene bordes irregulares e incluso podemos ver microcalcificaciones. Por su parte, aquí en el panel B, es un patrón ecográfico de muy baja sospecha de cáncer tiroideo. El nódulo pues es espongiforme con áreas microquísticas que comprenden alrededor del 50% del volumen del nódulo. En la práctica actual, las principales indicaciones para este estudio van a ser la medición precisa en cuanto al tamaño del nódulo para evaluar si es una posible adenopatía y también nos puede servir como guía para la biopsia por aspiración con aguja fina, de la cual les voy a hablar más adelante. La adición de la estacionografía en combinación con ultrasonografía de alta resolución ha mejorado mucho la precisión diagnóstica de la ecografía. Otra diagnóstico por imagen es, por ejemplo, aquellas imágenes de radionúclidos. Ha sido uno de los pilares en la evaluación del nódulo tiroideo solitario, cuando Hamilton y Soli demostraron que el tejido tiroideo maligno concentra menos yodo radioactivo que el tejido tiroideo normal. Entonces, según este estudio, los nódulos se van a clasificar como fríos, tibios y calientes según su capacidad para acumular el isótopo radioactivo. Por ejemplo, los nódulos que son fríos se consideran hipofuncionales, los nódulos cálidos son normales y los nódulos calientes son hiperfuncionales. Una de sus desventajas es que tiene una incapacidad de delinear los nódulos tiroideos en la periferia o el istmo de la glándula tiroides. También puede haber una mala interpretación del estado funcional del nódulo tiroideo si el tejido tiroideo funcional, por ejemplo, se encuentra sobre un nódulo tiroideo solitario frío.
aunque no va a ser la técnica más precisa para distinguir entre trastornos tiroideos benignos o malignos. Aquí en esta imagen es una gammagrafía, es la visión anterior. Esta, esta se obtuvo 20 minutos después de una inyección intravenosa de tecnecio y aquí nos está mostrando un nódulo frío, las puntas de la flecha, en el lóbulo tiroideo derecho que está invadiendo el istmo. En el lóbulo tiroideo izquierdo se ve una distribución nuclear homogénea y en el nódulo frío pues no se va a encontrar tejido tiroideo activo como lo vemos aquí. Sin embargo, todo el demás tejido se puede ver que sí está activo. Otras técnicas de imagen son, por ejemplo, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, pero estas tienen un papel limitado en la evaluación inicial del nódulo tiroideo solitario. Normalmente estas van a estar indicadas cuando haya una sospecha de una afección traqueal por el nódulo, ya sea porque hay una invasión o está comprimiendo, o si hay alguna extensión al mediastino o ya es una enfermedad muy recurrente. En cuanto a la tomografía por emisión de positrones, que también puede ser otro estudio, este normalmente suele presentar problemas de precisión, entonces no son como la primera opción al momento de nosotros pensar en cómo vamos a diagnosticar al paciente. Ahora, hay algo que se llama biopsia por aspiración con aguja fina, FNAB por sus siglas en inglés, y esta se ha convertido en la herramienta diagnóstica de elección para la evaluación inicial de un nódulo tiroideo solitario. ¿Por qué? Porque es muy precisa, segura y tiene gran rentabilidad. Gracias a esta, hay menos pacientes que se han tenido que someter a alguna tiroidectomía por una enfermedad benigna. Una muestra satisfactoria tiene que tener 5 o 6 grupos de 10 a 15 células que estén bien conservadas. Las muestras de biopsia por aspiración con aguja fina se van a clasificar en malignas, benignas, indeterminadas, con sospechas de neoplasia folicular o de células de HER2 o insuficientes para su diagnóstico. Ahora, ¿cuándo tenemos nosotros que pensar que vamos a realizar una biopsia por aspiración con aguja fina? Se va a recomendar para aquellos nódulos de 1 centímetro o más en la dimensión más grande que muestren un patrón de sospecha alta o intermedia en la ecografía. También tenemos que ordenarla si observamos un nódulo de 1,5 centímetros o más grandes que tengan algún patrón de sospecha baja en la ecografía, o si los nódulos miden 2 centímetros o más y tienen un patrón de muy baja sospecha en la ecografía. Los resultados puede ser que sean no diagnósticos y en este caso tenemos que mandar repetir la prueba en 1 o 2 meses. Puede ser que sean benignos, es decir, que aquí la probabilidad para que sea cáncer sea muy baja, entonces no se va a repetir la prueba a menos que se observen características sospechosas, por ejemplo, que el nódulo está creciendo. O pueden ser que los resultados sean como malignos, que se va a presentar este resultado alrededor del 94 al 100% de los casos, o que sean sospechosos de malignidad en alrededor del 53 al 97% de los casos. Generalmente este resultado es más común por cáncer papilar de tiroides. Las muestras por aspiración tienen que ser interpretadas por un citólogo experimentado de acuerdo al sistema de clasificación Bethesda, que es este que está en esta tablita. Estas son las categorías diagnósticas de nódulos tiroideos y el riesgo de cáncer. Si, por ejemplo, nuestro resultado fue no diagnóstico o insatisfactorio, pues el porcentaje del riesgo de cáncer como un promedio va a ser alrededor del 20. Si nuestra muestra fue benigna, el riesgo de cáncer es alrededor del 2,5. Si la muestra, el resultado fue una atipia de significado indeterminado por lesión folicular
de significado indeterminado, el riesgo de presentar cáncer es alrededor del 14. Si el resultado fue un neoplasma folicular o sospechosa para neoplasma folicular, el riesgo va aumentando al 25. Si ya el resultado fue sospechoso de malignidad, pues obviamente el riesgo ya aumentó al 70. Y si los resultados fueron de malignidad, el riesgo de que sea cáncer es de un 99% en promedio. Aquí, en esta imagen, es una muestra nódulos en 5 categorías diferentes del Bethesda, que es el que les mencioné anteriormente. En el panel A nos está mostrando un nódulo que es benigno. Aquí podemos observar que las células foliculares de la tiroides están espaciadas uniformemente, tienen un tamaño nuclear pequeño y uniforme. En el panel B, aquí nos está mostrando una atipia de significado indeterminado. En un aspirado por lo demás, es un aspirado por lo demás benigno, puede presentar grupos raros de células foliculares que estas están mostrando un agrandamiento nuclear. En esta prueba, el paciente se sometió a una tiroidectomía y el análisis patológico final pues mostró una hiperplasia nodular benigna. En el panel C muestra una neoplasia folicular, esta es una neoplasia. Los frotis contienen un aspirado celular con solo un escaso coloide, como podemos ver aquí en la imagen. Las células foliculares son del tamaño normal, pero forman microfolículos, es decir, aquí ya tiene una arquitectura normal. El análisis patológico de este estudio mostró que era un adenoma folicular. En el panel D nos está mostrando un nódulo sospechoso de malignidad, potencialmente que sea carcinoma papilar. El aspirado mostró algunas características del carcinoma papilar, por ejemplo, hipercelularidad, hay agrandamiento nuclear también, hay hipercromasia y una relación nuclear citoplasmática aumentada. Ahora, no se identificaron aquí en esta muestra pseudoinclusiones nucleares definitivas. En este paciente se le realizó tiroidectomía y el análisis anatomopatológico final mostró que era una variante folicular de un carcinoma papilar. Y por último, en el panel E nos muestra un nódulo maligno que es carcinoma papilar. En este caso, los frotis muestran un aspirado celular con numerosas células foliculares que están anormales, que contienen núcleos hipercromáticos agrandados y los pseudoinclusiones nucleares están presentes. Siempre se debe de considerar un análisis molecular, por ejemplo, en el caso de que los resultados de aspiración con aguja fina se interprete como que hay alguna atipia de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado, o que hay una neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular. Los pacientes con resultados citológicos que se interpreten como sospechosos de malignidad deben, en general, ser derivados directamente a una lobectomía tiroidea o una tiroidectomía total. En el tratamiento, pues tenemos que, aunque la piedra angular del tratamiento de un nódulo tiroideo van a ser los hallazgos citológicos en la aspiración con aguja fina, estos hallazgos tienen que considerarse en el contexto de los hallazgos clínicos y ultrasonográficos que hayamos encontrado, es decir, tenemos que establecer la relación con la clínica. Dependiendo de la interpretación de la muestra citológica con aguja fina, pues el manejo va a consistir en una, ya sea que observación, una terapia de supresión con levotiroxina o cirugía. Los nódulos tiroideos solitarios que sean benignos pueden someterse a una observación o terapia de supresión con levotiroxina como modalidad de tratamiento inicial. Entonces, se le va a administrar durante 6 a 12 meses para determinar si el nódulo tiroideo solitario va a disminuir de tamaño. Si el nódulo disminuye de tamaño después del tratamiento, se le va a suspender el medicamento y se va a realizar un examen de seguimiento del nódulo tiroideo en 3 a 6 meses.
Si el nódulo tiroideo benigno aumentó de tamaño, puede estar indicado que se repita la prueba con levotiroxina y repetir la muestra con aspiración por aguja fina. En el caso de los nódulos tiroideos que sean malignos o sospechosos o indeterminados en el resultado de la aguja fina, van a requerir una biopsia por escisión en forma de tiroidectomía. Cuando los pacientes se someten normalmente a una tiroidectomía total, puede que incurran en pequeños riesgos de que presenten una hipocalcemia permanente y cambios en la voz. Entonces, estos pacientes van a requerir terapia de por vida con levotiroxina exógena. Aquí les puse este pequeño algoritmo sobre los pasos a seguir en el tratamiento, que prácticamente es todo lo que les vine explicando en toda la exposición, los pasos que se tienen que seguir, si hay alguna historia familiar de antecedentes de cáncer tiroideo. Por ejemplo, si en las laboratoriales hay una tirotropina normal o elevada, se manda a hacer una biopsia por aspiración con aguja fina en nódulos que midan más o igual a 1 centímetro. Si el resultado es no diagnóstico, se tiene que repetir la prueba. Si el resultado es sospechoso para malignidad o maligno, es directamente el paciente a tiroidectomía. Si el resultado es benigno, se tiene que repetir la ultrasonografía en 1 o 2 años. Si hay cambio en el volumen con un incremento más del 20% en al menos los nódulos, las 2 dimensiones de los nódulos, se tiene que repetir la biopsia por aspiración con aguja fina. Si hay alguna atipia, tenemos que, y si la sospecha es baja, vamos a diagnosticar expresión del gen, y si la sospecha es muy alta de malignidad, tenemos que hacer diagnósticos moleculares. Y si la sospecha por malignidad es neoplasma folicular, igual, se tiene que ordenar una tiroidectomía o lobectomía. Si, por ejemplo, en los estudios de laboratorio hay niveles de tirotropina bajos, tenemos que hacer un estudio de un escáner de tiroides, y si no se encuentran nódulos funcionales, vamos a ordenar biopsia por aspiración con aguja fina y se sigue todo el procedimiento. Si hay un nódulo hiperfuncionante, tenemos que medir la tiroxina libre y total de triodotironina, y si están elevadas, vamos a darle tratamiento al paciente como hipertiroidismo. Y pues de mi parte sería todo. Estas son las fuentes y los artículos que utilicé para realizar esta exposición. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Les agradezco su atención y que tengan buen día.